Ya vamos a recibir a nuestro primer invitado de la jornada, pero antes el titular del diario El Pingüino: fiesta clandestina en nightclub termina con 15 personas detenidas. Y en otro subtítulo dice: camioneros e intendenta sostendrán reunión con embajadores de Chile y Argentina. Anoche la intendenta de Magallanes, Jennifer Rojas, se reunió con dirigentes de los transportistas que mantienen bloqueado Punta Delgada. Se incrementó el desabastecimiento de frutas y verduras en los principales supermercados de Punta Arenas, cosa que nosotros ya adelantábamos, lo que puede significar pasar a cuarentena con desabastecimiento en la ciudad y a lo mejor en toda la región. Vamos a saludar para conversar de esto y otros temas con Rodrigo Álvarez. Yo me olvidaba de decir hoy los titulares. Hoy comienza oficialmente la campaña, se reinicia la campaña para quienes van como candidatos o a concejales, alcaldes, gobernadores y a la Convención Constitucional. Rodrigo es un candidato en representación de la región de Magallanes y Antártica chilena, militante de la UDI, ex diputado, presidente de la Cámara, ex ministro, ¿qué más? Subsecretario de Hacienda. ¿Cómo está, Rodrigo? Un abrazo, muy buenos días. Muy buenos días, Vladimiro, como siempre, un gusto. Y solo dos comentarios iniciales. Una, las disculpas por no estar allá, fue un error mío. Sé que es mucho más entretenido estar en el estudio y es lo que a ti te gusta y es lo que tú, como diseñas tu muy buen programa, te pido las disculpas, fue error totalmente mío. Y lo segundo, que si bien estuve hace un par de días, tú y yo que sabemos y hemos vivido esto, imagínate cómo ha cambiado la realidad de nuestra entrevista hace apenas 48, 72 horas. Cómo ha cambiado todo lo que discutíamos sobre previsión, sobre el retiro, sobre el Tribunal Constitucional. Es impresionante la rapidez de la modificación de los escenarios políticos. Y como tú decías, iniciando este alargue ya de las campañas, esos 30 minutos adicionales de que siempre nos gusta hablar ambos de fútbol. Justamente, Rodrigo, quería conversar contigo este tema y partir conversándolo, ¿no? Ya vamos a tocar también el tema de lo que significa más de fondo este tema del transporte, el desabastecimiento en la región de Magallanes, porque hay un tema de fondo, a mí me parece, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado? A mí me enseñaron de chico que la política era cambiante, y que en una noche podían haber cambios rotundos en política, de un rato para otro. Y la verdad es que sí. Y mi consulta es si tú honestamente crees que hay una campaña antes y una campaña después de todo lo ocurrido durante este receso. Y si es que es lo que ha ocurrido, repercutirá en la votación y esencialmente de los partidos de gobierno, donde tú estás, donde tú militas, en Chile Vamos. No, absolutamente. Cualquier persona que sepa algo de política o cualquier persona que le guste la historia, incluso que no le guste la política como tal, pero sí la historia, sabe que los sucesos políticos, los eventos ocurren con una rapidez gigantesca y producen efectos de inmediato. No hay nada que no produzca consecuencias políticas. Yo creo que sin duda alguna enfrentamos a una elección un tanto distinta y estas 3 semanas y media de suspensión de la actividad provocan consecuencias. Y sin duda alguna, cuando ha habido además problemas serios de conducción política, y yo creo que ha habido, lo conversábamos hace unos días, yo creo que ha habido serios errores en varias materias, claro que repercuten en las fuerzas políticas que apoyan o no a un gobierno o apoyan o no a una determinada coalición. Yo creo que sería iluso y sería un error decir que las equivocaciones o digamos, en alguna medida, aquellos errores políticos que llevaron a lo que vivimos en los últimos 10 días no produzcan algún tipo de consecuencia. Espero sí que en estos 15 días la gente tenga tiempo para reevaluar nuevamente la situación, para decir, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de elegir al alcalde, estamos hablando de elegir al gobernador, estamos hablando de elegir al convencional constituyente. Pero sin duda alguna las elecciones parten desde una posición distinta a la que teníamos una semana antes o 10 días antes del 11 de abril. ¿Se pone más cuesta arriba la campaña para las agrupaciones de Chile Vamos? ¿Para el pacto de Chile Vamos? Más que cuesta arriba, se pone aún más importante la obligación de explicar las distintas posiciones y de decir, yo te decía hace 72 horas o 48 horas atrás, que yo estaba muy en desacuerdo, más allá del tema del Tribunal Constitucional, en haberse puesto en una situación en que te llevó a eso. O sea, cuando tú dices, presentaste un proyecto de ley el domingo, que era, yo creo, mucho mejor, tenía bonificaciones, tenía devolución de dinero, tenía un esfuerzo mayor de cotización. Bueno, ¿por qué diablos no lo hiciste hace 60 días atrás? O 50 días atrás. O sea, yo soy una persona que
yo en esta campaña he sido incluso deslenguado. Yo soy de derecha, no tengo ningún problema en decirlo, porque además sería iluso que las personas pensaran algo distinto. Voté por este gobierno, no he trabajado en este gobierno, pero tengo este gobierno. Pero tengo todo el derecho, como votante, y más encima de este caso como candidato a la coalición, de decir cómo se equivocaron tanto. Porque si iban a hacer este gasto fiscal, si iban a hacer esta decisión de política que anunciaron el domingo, ¿por qué no la anuncian hace 50 días atrás? Entonces uno no deja entenderlo, y sin duda alguna tendrá efectos, tendrá consecuencias, pero daremos en estos 15 días de campaña de recordarle a los magallánicos que estamos eligiendo personas para trabajos distintos, y al mismo tiempo, algo muy importante, que también sirva este mal espíritu, esta realmente tensión que tuvimos política en las últimas semanas, para reivindicar el llamado a decir, tratemos de ponernos de acuerdo entre personas que pensamos muy distintos, pero tratemos de ponernos de acuerdo por el bien de Chile. Rodrigo, ¿te sorprendió la decisión del Tribunal Constitucional? Fíjate que a mí no la votación, sino el hecho de que no se haya discutido. Se le declaró inadmisible, no fue discutido en el fondo el proyecto presentado por el Ejecutivo. Eso es lo que me sorprendió, no el resultado final 7-3, que bien se pudo haber dado una vez conocido y discutido el proyecto e incluso defendido por el Senado como se lo proponía, ¿no? Mira, y yo creo que a veces la gente se confunde lo que es esto, ¿eh? Así que permíteme otra analogía futbolística, ya que a los dos nos gusta mucho ese tema. Ya, vamos. Esto es haber ido a jugar un partido de fútbol y que no te dejaron entrar a la cancha, porque inscribiste mal a los jugadores, porque llegaste tarde, por alguna razón. O sea, ese es el nivel de gravedad del tema. Yo te quiero decir esto, a mí me sorprendió, no la votación, me sorprendió que se incurriera en un error de tal característica que llevara a que el tribunal te declarara inadmisible el recurso, ni siquiera lo discutiera. Acá no se discutió el fondo, no se discutió lo que realmente era importante, si existía o no existía la atribución constitucional. Acá se dijo, no, ni siquiera lo vamos a discutir. Es como te decía, vamos a jugar un partido de fútbol y no nos dejan entrar a la cancha porque habíamos inscrito mal los jugadores. O sea, para mí me parece dramático la decisión. La votación y los fundamentos todavía no he tenido la oportunidad de leer porque no está todo el fallo. Pero yo respeto mucho al tribunal. A mí lo que sí no me gusta es que algunas personas que hace semanas estaban diciendo que había que eliminarlo, que esto era lo peor, ahora reconocen al tribunal. Yo lo reconozco y me gusta el tribunal cuando pierdo y cuando gano. Es una institución importantísima para la democracia chilena, cuando pierden mis ideas, cuando ganan mis ideas. Por tanto, respeto mucho a sus integrantes, creo que antes sí teníamos mejores profesores en ese tribunal. Creo que una de las cosas que vamos a debatir en la Convención Constituyente va a ser la composición y cómo se designa el tribunal, pero su importancia es absoluta y yo lo respeto, y en este caso, con un 7-3, ni siquiera se quiso discutir el fondo del asunto, y me parece que debe haber argumentos muy graves para eso, donde insisto, no se ha podido leer el fundamento completo, pero para que un tribunal diga, no, ni siquiera voy a aceptar discutir el tema, es que tiene que haber habido errores muy serios, una metida de pata muy seria de quienes presentaron el recurso. Precisamente tú eres uno de los magallánicos que aspira a llegar al Palacio Pereira a escribir la nueva Constitución para Chile. Y evidentemente que debe estar ahí, sobre la mesa, la discusión del Tribunal Constitucional. He escuchado muchas voces, ¿no? Algunos dicen hay que mejorarlo, qué duda cabe que hay que mejorar el Tribunal Constitucional. ¿Cómo habrá que constituirlo? ¿Será el Tribunal Constitucional el ente que definitivamente se debe pronunciar en temas o miradas distintas entre poderes, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en este caso de las leyes, por ejemplo? ¿O tendrá que ser como ocurrió en oportunidades anteriores con una sala de la Corte Suprema? ¿Podría ser aquello? Porque también hay países, no son muchos, son los menos, contados con los dedos de una mano, y sobran los dedos de una mano para decir, porque también hemos escuchado decir aquello, hay países donde no hay Tribunal Constitucional. Así es. Mira, de tu pregunta surgen tres cosas que yo creo que son muy importantes. La primera es un hecho concreto. Tú dices, vamos a redactar la Constitución según lo que se ha propuesto el gobierno del Palacio Pereira. Yo quiero decir que la Convención Constituyente ojalá redacte la Constitución y es un complemento adicional a lo que tú dices, recorriendo el Chile. Y al menos una de mis propuestas va a ser sesionar directamente dentro del ámbito de participación ciudadana en alguna de las regiones. A mí no me gusta mucho esto de que se nos haya impuesto, se nos haya dicho desde el gobierno, miren, ustedes se juntan en tal lugar. Yo creo que eso es más propio de la Convención Constituyente, decir dónde va a sesionar. Por lo tanto, al menos quiero conversarlo, si es que soy elegido convencional constituyente, si no
Si finalmente el único lugar en que se puede estar perfecto, pero recorramos el país. Segundo, muy bien todo elemento. Hay países que tienen tribunal constitucional y otros países que no tienen. Una gran democracia en el mundo como Estados Unidos no tiene. En una gran democracia en el mundo como Alemania sí tiene. Nosotros tenemos desde el año 70. Y me parece una buena idea tener un tribunal constitucional. Tiene que haber una institución que en un momento dirija una serie de elementos. Por lo tanto, mi posición, para que quede claro, es que yo creo que debe haber un tribunal constitucional. Pero creo que hay tres cosas que discutir. Y te voy a contar después una anécdota que te va a llamar probablemente la atención. Primero que hay que discutir es quiénes y cuántas personas lo integran. Segundo, cómo se designan. Y tercero, en qué momento actúa. Probablemente en este recurso uno de los problemas es cuándo actuó el tribunal, cuándo actuó el gobierno. O sea, en qué momento se puede actuar, en qué momento de la tramitación de la ley. Entonces, creo en un tribunal constitucional y que tenemos que discutir quiénes, cómo se designan y en qué momento actúan. Te voy a contar una anécdota. El Tribunal Constitucional original, el que está vigente entre el año 80 y el año 2005, era distinto a este. No se designaba de esta forma. Porque cuando uno escucha ahora que es un error, y yo estoy de acuerdo en ese error, que ahora está un poco coteado porque lo designa una propuesta del presidente y lo designa el Senado siempre. Bueno, el modelo original era distinto y hasta el 2005, hasta la reforma del presidente Lagos, se designaba de una forma distinta. Y el 2005 al 2021 se ha designado de la forma que hoy día conocemos. Lo que está claro, la forma del 80 al 2005 tenía otros problemas, este tiene también unos problemas de coteo político. Yo creo que tenemos que ir a un número impar para que no se ejerza la facultad por parte del presidente de dirimir con la reiteración que se ha hecho. Cuando te aludía que de repente se alega de una u otra forma, bueno, 26 veces utilizó la atribución de que el presidente decidía una persona que representaba a los actores de la antigua concertación. Y es válido que así sea porque lo dice la ley, pero mejor vamos a un número impar. Vamos a una designación que no sea solamente por el Senado, y tercero, digamos exactamente en qué momento puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre si hay algún proyecto de ley o alguna ley que pueda ser inconstitucional. Y yo agregaría algo, ¿no? Contribuiría también a ese Tribunal Constitucional colocar una cláusula. No puede llegar un juez tan cercano a la moneda. No es la primera, María Luisa Dram, que es la actual presidenta. No es la primera. Antes tuvo el jefe jurídico en gobiernos anteriores de la concertación también como presidente, Carmona, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber una cláusula. No puede haber gente que salga del segundo piso o al lado de la moneda directamente a la presidencia del tribunal. Me da la impresión de que los gobiernos deben tener también gente cercana, pero que no estén tan directamente ligadas con una gestión, porque eso yo creo que ya lo comienza a inhabilitar desde un primer momento. Mirar con suspicacia le da poca credibilidad, poca robustez a un tribunal que debería ser muy importante y respetado. Yo creo que se ha perdido confiabilidad incluso en el tribunal, en el constitucional. Absolutamente. Yo te decía hace un instante, yo respeto los fallos del tribunal porque creo que es un tribunal relevante para el país y es necesario tenerlo. Pero si tú me dices, y acá ni siquiera voy a hablar como convencional, si tú me dices como abogado, como profesor de derecho, incluso en otras materias que no tienen nada que ver con la política, que han llegado al tribunal, yo considero que este tribunal es mucho más débil y de inferior calidad del tribunal constitucional que tuvimos en la década del 2000 o los primeros años de la década pasada. Hubo grandes constitucionalistas en ese tribunal, recuerdo solamente por dar un nombre a una eminencia como José Quisea, en un momento dado, como Juan Colombo, etcétera, grandes profesores de derecho constitucional y derecho público. Creo que este tribunal sí tiene un problema, y tú has señalado dos de ellos en su designación. Por eso decía que uno de los temas que ver cómo se designan, cuáles son, quiénes son y cuántos son. Y en el quiénes son, por supuesto, son las atribuciones, no la persona. Claramente, hay mecanismos que no han estado fallando porque se ha ido produciendo al no ver menor calidad en la capacidad, en el concepto jurídico. Creo que en eso se cometieron errores fuertes los gobiernos de la concertación y mi gobierno, los gobiernos de centro derecha. Así de claro. Y una de las consecuencias, uno de los ejemplos, con personas que respeto, pero que no me pareció a mí, y lo dije, así que nadie puede decir que ahora estoy subiendo al carro porque lo dije de hecho en una conferencia como profesor. No me gustó ni la designación en su momento de Carlos Carmona, que era el jefe legislativo de la moneda durante años, durante 3 gobiernos de la concertación, y que fue presidente del tribunal y que ejerció 28 veces el derecho a dirimir. Él solo dirimió 28 veces causa. Como tampoco me gustó la designación de María Luisa Abraham, con la cual me tocó trabajar,
como integrante del tribunal. Es muy malo, le hizo daño y hemos tenido las consecuencias de ese daño en ambos casos el transcurso del tiempo. No puede ser. Mira, te cuento, una de las fórmulas de designar a alguien para el Tribunal Constitucional original eran 3 ministros de la Corte Suprema. Otra forma era un abogado, y solo un abogado, siguiendo tu idea, designado por el presidente de la República. Hay otras fórmulas, hay fórmulas en que sean profesores o especialistas o decanos, o designaciones por otros órganos. Yo creo que eso es clave. Solo yo sé que usted no es un técnico, no me voy a entenderlo. De repente hay contradicción y hay discusión entre el Congreso y el presidente, o entre la Contraloría y el Senado, o entre distintas instituciones. Bueno, tiene que haber una institución que diga en un momento dado quién tiene la razón del punto de vista político. Eso es el Tribunal Constitucional. Rodrigo, pero queremos que robustecerlo. Rodrigo, tengo que hacerte preguntas de actualidad, de lo que está aconteciendo sí, claro, hoy en Chile, porque se está discutiendo ya en la Comisión de Constitución el pago de impuestos a las familias más ricas, a las grandes empresas, el royalty. Chile Vamos, parlamentarios de Chile Vamos, presentaron sorprendentemente un proyecto destinado a bajar el IVA. Hasta de un 10 a un 4%, 4% del pan y los libros. ¿Qué te parece todo esto destinado a buscar recursos que permitan paliar la crisis y entregar una renta universal durante la crisis a las familias más golpeadas por ella? Hay varios temas en la pregunta, algunos de los cuales conversábamos en la última entrevista. El primero, evidentemente, cuando tienes una situación financiera como la que estás viviendo, en que el propio ministro de Hacienda dice que en julio vamos a necesitar recursos como país, tú tienes que replantearte ciertos elementos tributarios. Yo creo que lo había dicho en alguna ocasión, yo soy una de las materias que enseño es Derecho Tributario, siempre había considerado que hemos tocado demasiado el sistema tributario chileno en los últimos 10 años, demasiado, le hemos hecho 4 grandes cambios, 2 con Bachelet, 2 con Piñera. Entonces, yo era un poquito escéptico a tocar esa variable, pero cuando tenemos este problema de recursos, evidentemente hay que entrar a tomar ciertas decisiones, pero Hacienda tiene que hacer. Por lo tanto, en un momento dado se pueden establecer de manera transitoria definitiva alteraciones a nuestros impuestos. Los que tú has nombrado han existido en toda la historia del derecho tributario. De repente ha habido impuesto al patrimonio, de repente no los ha habido. De repente ha habido un IVA mayor, de repente ha habido un IVA menor. De repente ha habido mayor impuesto a las empresas, de repente ha habido un menor impuesto a las empresas. Esas son variables absolutamente que hay que analizar y que son válidas, sobre todo cuando tienes una situación financiera apretada, como la que tiene Chile, para poder ir en ayuda a las personas. Lo que a mí no me parece es que se legisle, insisto, en el punto mal. Yo creo que acá nuevamente estamos alterando una norma constitucional. Si no hay atribución, y lo voy a decir con parlamentarios que son de mi sector, no hay atribución para que los parlamentarios disminuyan los impuestos. Eso en la Constitución es clarísimo. Está entregado a la iniciativa del presidente o la presidenta Bachelet lo usó, el presidente Piñera lo usó, el presidente Lago, el presidente Frey. Entonces, si tenemos que analizar la estructura tributaria para poder ir en ayuda a la gente, no transgredamos la ley ni la Constitución. Hagámoslo sentándonos, como te decía hace un rato atrás, poniéndonos de acuerdo y diciendo cuál es el objetivo. El objetivo es que llegue dinero y recursos a las personas. Ok, ¿podemos hacerlo como Estado? Sí, hay parte. El otro día lo hablábamos, hay una capacidad de endeudamiento del Estado de Chile. Así es. No es suficiente. Bueno, tenemos que tener otro elemento. Por lo tanto, pero no torzamos la nariz ni de la Constitución ni de la ley para hacer esto. Eso es muy grave. Yo creo que es necesario debatir, por ejemplo, algunas de las exenciones que no tienen nada que ver con los beneficios de las zonas extremas, porque de repente se confunden. No, lo que está pensando el gobierno son ciertas exenciones, por ejemplo, como lo hablábamos el otro día, a la compraventa de ciertas acciones o a ciertas actividades que no están adecuadamente recogidas por un sistema tributario. Todo eso se puede discutir. Pero hagámoslo respetando la ley, respetando la Constitución y buscando un objetivo. A mí, en política y sobre todo en esta época, lo que uno tiene que decir es cuál es tu objetivo. Después vemos cuáles son los medios para alcanzar ese objetivo. Rodrigo, te tengo que hacer una última consulta, porque hoy aparece en el diario de la Prensa Austral una página completa y donde dice Rodrigo Álvarez Centeno constituyente: pongámonos de acuerdo para resolver nuestros problemas. ¿Cuáles tú crees que son nuestros principales problemas? Me da la impresión de que le estás hablando a la región, que quieres hablarle a la región, los problemas de la región de Magallanes. Sí, claro que sí. No. A ver, yo creo que tenemos varios, y lo hemos dicho, lo dijimos mucho durante este primer mes de campaña, digamos. A ver, primero, y el gran problema, y lo estamos viviendo en los últimos días, y lo hemos vivido nuevamente por la posposición de las elecciones. Piensa tú que Magallanes va a entrar a esta elección en peores condiciones sanitarias que lo que hubiéramos hecho el 11 de abril. Lo primero es el central. Así se cree, ¿eh? Pero no, estamos en la zona en fase 2. O
O sea, ya eso es peor Claro. que lo que estábamos para el 11 de abril. O sea, ni siquiera, si no se avanza, ojalá no se avance, pero estamos peor que el 11 de abril. Primero, centralismo, claramente centralismo. Segundo, es evidente que una constitución escrita en la década del 70 es distinta hoy día en capacidad económica del país, en capacidad, en organización social del país. Tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas situaciones de pensión, ciertas situaciones de salud, ciertas situaciones de educación y ciertas situaciones también de exigencia mayor al Estado, porque de repente me dicen, bueno, ¿y qué otros derechos? Bueno, hay, o de libre competencia, ¿ah? Que hay que poner. Hay una gran cantidad de problemas que resolver. Y la tercera, nosotros somos parte de un país que está viviendo tensiones muy grandes. Todo lo que tuvimos en la primera parte del programa son tensiones muy grandes como país. Y tenemos que ponernos de acuerdo personas, y reitero el punto, si acá no se trata de vender ninguna pescada, como se dice. Pensamos distinto, tú y yo pensamos distinto, y mucha gente piensa distinto, y tenemos distinta visión sobre el pasado y sobre el futuro. Y tenemos dos caminos. Seguimos con este nivel de tensión, de agresividad y de sencillamente que nadie acepta nada bueno del otro, o por un instante respiramos hondo y decimos, a ver, ¿cuál es el margen? ¿Cuál es la capacidad real para intentar encontrar un proyecto de constitución que sea un mínimo común denominador para todos, que sea algo aceptable para todos? La constitución, te lo puedo asegurar, te lo doy por sentado, no te va a dejar totalmente contento a ti, ni me va a dejar totalmente contento a mí. Claro. Lo que tenemos que buscar es una constitución que nos deje razonablemente contentos a una inmensa mayoría del país. Rodrigo, te quiero hacer una última consulta y que tiene relación con Magallanes. No es un tema de constitución, pero es un tema de gestión, de trabajar hoy urgentemente, a más tardar mañana. Yo sé que las autoridades están concentradas en el tema raíz de la toma de caminos en la Argentina y ahora en Punta Delgada, la ruta Chile por Chile. ¿Cuándo crees tú que se puede avanzar en ese tema? O si no se puede avanzar en materia terrestre para unir a Chile, ¿cómo se puede llegar a acuerdos de subsidiar nuevos transbordadores que puedan evitar el paso por Argentina? Cada vez que los argentinos se enojan y van a tener una serie de conflictos sociales de manera permanente, porque así se escribe en la historia, se tomarán los caminos y los que pagan el pato son los que menos tienen que ver en el cuento. En esta oportunidad, por ejemplo, mira, Magallanes ya comienza a sentir los rigores del desabastecimiento. En plena cuarentena, mañana a lo mejor o en las próximas horas pasamos a fase 1, lo que significa volver al confinamiento con desabastecimiento, agrégale en esta oportunidad. Pero ¿cómo se puede solucionar mirando la situación geográfica de Magallanes a futuro? No depender el paso solo por los caminos argentinos. Primero, como tú dices, más encima hay circunstancias a veces por tensiones internacionales que hemos vivido, y tú y yo hemos vivido en nuestras vidas, que estos eventos ocurrían, pero en las últimas décadas ocurren por situaciones absolutamente de política interna argentina que terminamos pagando el pato, como se dice popularmente, Magallanes. Mira, yo no soy, y he tratado de ser siempre muy cuidadoso en este tipo de respuestas, yo no soy un especialista de cómo uno puede solucionar mejor o peor este punto de vista del derecho internacional, con Argentina, etcétera. Pero lo que sí tengo claro es que es un desafío estratégico para cualquier gobierno mejorar los niveles de conectividad y por tanto los niveles de subsidio. Acuérdense, en su época el Plan Austral sirvió bastante para esto, pero probablemente quedó un poquito en desuso y no con una buena modernización del mismo, que precisamente permitió la compra de varios transbordadores y permitió la compra de mejores instalaciones. Pero yo creo que cualquiera sea el gobierno, y bueno, vamos a tener candidatos presidenciales dentro de... La elección pasa el 15 de mayo y vamos a seguir en este tobogán ahora con las elecciones presidenciales. Vamos a tener candidatos presidenciales que yo creo que uno de los deberes va a ser hacer una propuesta Magallanes razonable de cómo mejorar radicalmente su conectividad, mejorando aquellas partes que se puede por tierra y mejorando la conectividad marítima, que no nos puede volver a pasar una cosa como la que estamos viviendo hoy día, y que, como bien dices tú, puede agravarse aún más si es que entramos a una situación de cuarentena. Rodrigo, te agradezco la gentileza, te dejo libertad de acción, nos ha sorprendido la hora, será hasta una muy próxima oportunidad, ya estaremos conversando, ¿no?, sobre temas de constitución de la región y del país. Que tengas un buen fin de semana, hasta la próxima.
Muchas gracias, Vladimir. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Rodrigo Álvarez Centeno, que es candidato a la constituyente, expresidente de la Cámara de Diputados, estaba haciendo con nosotros Buenos Días, Región.